Estamos en la población del Valle, jurisdicción del municipio de Bahía Solano. Estamos emitiendo desde el tercer canal La Voz de los que no tienen voz. El canal que claramente y de manera transparente le decimos a los colombianos, tenemos una mirada progresista del país, le estamos dando la voz a estas personalidades, a esta lectura de país. El tercer canal, el canal de las víctimas, el canal de la paz, el canal de los derechos humanos. Gracias, gracias. Aquí diferentes jóvenes saludando la aparición del tercer canal. Acaba de pasar, vemos que se dispersa la movilización, algunas explosiones. Los jóvenes están saliendo en ese momento de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasó? Pues Holman, tú viste, todos vieron que veníamos de manera muy pacífica para llegar a encontrarnos en la plaza y continuar con nuestra actividad. Pero esto es lo que quieren causar, esto es el temor que nos quieren infundir. Desde el tercer canal, la voz de los que no tenemos voz, nos sentimos muy orgullosos de esta transmisión porque cumplimos con nuestra línea editorial. Darle voz a los que no tienen voz, la promoción de la paz, de la vida, de los derechos humanos. No hay derecho que volvamos otra vez a repetir esa película de barbarie, de tragedia. La juventud era la vida, pero las viejas fórmulas conocidas ya en este país que quiere eternizar la guerra, dispersaron la manifestación. Como he venido diciendo, se repite la película de la guerra, de los desplazamientos y de la violencia. Y esta película tiene nombre propio y responsables propios: hacer trizas la paz. Y vamos a decirlo sin miedo, yo lo digo sin miedo. Yo me siento orgulloso de ustedes. Vamos primero por un viva la guardia. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Con mi raza! ¡Con mi tierra! Muchas gracias, muchachos jóvenes. Ustedes son la esperanza. Gracias. Somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Estamos viviendo la época tal vez más dramática en la historia de la humanidad, no solamente por el tema de la pandemia, que de hecho es una verdadera catástrofe para la especie humana, un ataque brutal, masivo a la vida del ser humano, sino por este escenario del calentamiento global y del cambio climático. Nosotros estamos viendo crecer las primeras generaciones de jóvenes, mujeres y hombres en este planeta, las primeras generaciones en la historia, que están viendo con sus propios ojos el posible horizonte del final de su existencia y de la existencia de la especie humana. Los informes científicos nos hablan de unos riesgos dramáticos para la humanidad si continúa este ritmo desaforado de calentamiento global y este desaforamiento en los consumos de la especie humana. Y esto tiene que ver particularmente con Colombia. ¿Por qué Colombia? Ya se ha dicho aquí, los señores ponentes y las colegas y colegas que han intervenido, pues Colombia cuida para la humanidad la mayor biodiversidad que hay sobre este planeta. ¿Estamos hablando de qué? En países templados, países europeos por ejemplo, en las zonas boscosas, se encuentran 10 especies vivas por hectárea. Pues bien, en la foresta colombiana, en la Amazonia, en los bosques tropicales húmedos, en los bosques primarios colombianos, se encuentran más de 10.000 especies por hectárea, especies vivas, de vida.
Luego, nosotros somos responsables de cuidarle a la humanidad un patrimonio invaluable, irrepetible. Y lo cierto es que lo estamos depredando en una forma vulgar. El año pasado, en el año 2020, año de pandemia, nos dice el IDEAM que en los 3 primeros meses se destruyeron 64.000 hectáreas de bosques en la Amazonia. 64.000 hectáreas de... Por favor. Gracias. Y quiero anotar aquí, un árbol de la Amazonia produce 1.000 litros de agua al día. Agua para la humanidad, para la vida. 64.000 hectáreas de bosques amazónicos destruidos en los 3 primeros meses del año pasado, nos dice el IDEAM. Y nos dice además, es un crecimiento con relación al mismo periodo del año anterior del 83%. Señor presidente, señores senadores, entre el año 2005 y 2015 destruimos 1,5 millones de hectáreas de bosques en Colombia. La praderización, la destrucción, sobre todo en los departamentos del Meta, del Caquetá, del Guaviare, es absolutamente irresponsable, descomunal. Es una locura frente a la historia y frente a lo que nosotros representamos. Por favor. Para decir simplemente, señor presidente, en el remate de esta corta intervención, que somos conscientes de que el 25% de esta destrucción de bosques obedece a la expansión de los cultivos de hoja de coca. Pues bien, señor presidente, tenemos que revisar la política de la guerra contra las drogas, porque no solamente está destruyendo las vidas, las instituciones, está quitándole la soberanía a Colombia sobre sus territorios, sino que está destruyendo la foresta y la vida de las generaciones del porvenir en este planeta. Gracias, señor presidente. Senador Gustavo Petro, se prepara el senador Carlos Guevara. Senador Petro. Gracias, señor presidente. Yo solo quería corregir unos datos. Me parece que cuando se habla de la huella carbono de cada ciudadano de Colombia, de cada persona en Colombia, y se establecen los datos que ya presentaron los ponentes, se olvida el tema fundamental. El tema fundamental es que nuestras exportaciones generan una huella de carbono muy superior a las que genera la economía interna colombiana. Entonces, cuando se excluye, cuando se silencia la huella de carbono de nuestras exportaciones, tergiversamos completamente los datos. Es que somos el 5º exportador mundial de carbón. Millones de toneladas, 80 millones llegaron a salir alguna vez. Y somos un exportador de petróleo. Y tanto el carbón como el petróleo, que son las fuentes del CO2 equivalente, es decir, del cambio climático. Y en esa medida esas cuentas hay que hacerlas. No la hicieron los ponentes. Al no hacerlas, pues el objetivo se convierte en un objetivo pequeño en términos de reforestación, pero si se hicieran, la política de adaptación y mitigación al cambio climático en Colombia tendría que pasar primero por desligarnos del carbono y el petróleo, paulatinamente, una transición que es un cambio de la estructura económica colombiana, y segundo, tendríamos que, obviamente, reforestar, pero de una manera mucho más grande, y en esto tendríamos que ver la selva amazónica, su recuperación,
que no puede depender de los municipios que están en la selva amazónica. Son débiles presupuestalmente. Y el Caribe colombiano. El Caribe colombiano es la región más deforestada de Colombia. Y lo es por un uso irracional de su tierra a partir de la ganadería extensiva. Todo esto tiene que ver entonces con cambios en la estructura económica. Y creo que la exposición de los ponentes lo evade. Sobre todo el tema de cuantificar la huella carbono de las exportaciones fósiles de Colombia. Yo voy a votar afirmativamente el proyecto, digamos, pero sí subrayo que sus metas son poco ambiciosas. Gracias, muy amable.